Muy buenas noches y un feliz sábado, Yolanda. Ay, muy buenas noches. Qué feliz que ha llegado el santo sábado glorioso Día del Señor, en el cual podemos descansar de todas las cosas. ¿Y qué tenemos esta noche? Bueno, Yolanda, volvemos otra semana más llenas de alabanzas, de predicación y también la verdad presente que no puede faltar y la predicación que está exquisita. ¿Y en cuál plataforma podemos encontrarnos? Bueno, en Facebook, en YouTube y en BitChute. Y queremos darles todos en esta noche una cordial bienvenida. Hola mis amigos, en estos momentos nuevamente vamos a hablar con el Señor. Amante Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la importante revelación que nos ha dado, Señor, a través de estos mensajes, toda la información valiosa que hemos aprendido, que nos ayude, Señor, a ponerla por obra. Que sea de bendición en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En estos momentos, Señor, quiero pedirte una bendición muy especial sobre todos los que estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor.
Muy feliz sábado tengan todos los que nos están sintonizando. Estamos con ustedes en el segmento Jesús y la verdad presente. Así que es un gusto estar una vez más con ustedes. Y aprovechamos a extenderle la invitación que hacemos cada viernes, que es ofrecerle la versión misionera del conflicto de los siglos, que lo podemos ver por aquí, ¿verdad? Que se titula La tempestad perfecta llega. Así que es un libro muy interesante que es importante que lo estemos estudiando para comprender en qué momento de la historia estamos y lo que nos espera. También queremos invitarles también que si hay preguntas, pues pueden realizarlas escribiéndole a nuestro inbox. También está escrito por acá abajo, trinidad100@hotmail.com. Y que también si tienen, ¿verdad?, el deseo de que nosotros toquemos algún tema en particular, pues que también aprovechen ese inbox a escribir las preguntas o sugerir los temas. Y que no se olviden de qué cosa. Bueno, de compartir, pero recuérdense que dándole el share, ahora tenemos el nuevo nombre, que es el final de la verdad presente. Lo puede buscar en las 4 plataformas, y en esa plataforma, cuando lo vaya a escribir, lo escribe junto. Escribe junto, el final de la verdad presente. Ok. Bueno, en esta noche, la noticia que vamos a discutir, ¿verdad?, se titula Universidades de los Estados Unidos ofrecen cursos sobre brujería y adoración al diablo. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno, dice aquí que la Texas Tech University ofrece un curso de estudio de género y mujeres titulados Brujas y Magia Negra. De acuerdo con la descripción del curso académico, los estudiantes estudiarán creencias y prácticas pasadas y presentes asociadas con la magia, la brujería, la espiritualidad, el realismo mágico y la religión. El plan del estudio del curso cubrirá temas como ritual, simbolismo, melodía, estados alterados de conciencia y curación. La Universidad de Texas también ofrece un curso sobre la historia de la brujería, en la que los estudiantes examinarán las creencias de las brujas y los procesos de brujería en Europa Occidental y la América colonial, particularmente entre el 1100 y el 1700, y analizarán el papel de la religión en el enjuiciamiento de las brujas durante la época de la Reforma. Según el Christian Post, el curso también incluye varios planes de estudio de orientación satánica, incluyendo estudios sobre adoración al diablo, brujería y la ley, y posesión demoníacas y brujería. Así que para los que nos están, ¿verdad?, sintonizando en estos momentos, lo que estamos hablando es que hay una universidad, ¿verdad?, en los Estados Unidos, específicamente en Texas, donde hay un currículo, ¿verdad?, donde se le ofrece aprender sobre la brujería, sobre su historia y demás cosas, como es la adoración del diablo. Entonces queremos ver cuál es la relación, ¿verdad?, que tiene con la palabra de Dios. Así que hay una primera pregunta, y es la siguiente. ¿Hay sabiduría en aprender esta ciencia? Vamos a ver qué nos dice Salmo 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si esta ciencia lo que quiere es que tú aprendas quién es el diablo, tal vez cómo adorarlo, o, ¿verdad?, lo que él pueda concederte, está bien lejano a lo que es el temor de Jehová. Hay otra cita, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Mira, hay muchas personas que incurren a hacer tal práctica, tal vez por curiosidad, otros a sabiendas. Pero a todas estas personas, ¿verdad?, que buscan esta curiosidad o saber cosas que no nos ha concedido Dios que conozcamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces incurrimos a hacer cosas para experimentar o por curiosidad y no entendemos que es un camino que trae, ¿verdad?, maldad, que trae perversidad.
Y aquí hay que entender claramente que cuando nosotros nos mantenemos lejos, ¿verdad?, de lo que es esa curiosidad, de lo que es este camino, nos mantenemos bajo el manto de protección de nuestro Dios. Y al hacer eso, lo estamos honrando. Tú sabes que hay ¿verdad?, hay un versículo en la Biblia que dice que cuando nosotros escuchemos que Dios, ¿verdad?, refiriéndose a cuando Satanás va a representar, ¿verdad?, o más bien a simbolizar la venida del Señor, que cuando lo escuchemos que está aquí o que está en tal lugar, que no vayamos. Que no vayamos. Pues tiene la misma correlación con lo que estamos estudiando. Si sabemos, ¿verdad?, que son caminos que no son para nuestro bien, pues mira, no tengamos esa curiosidad o esa experiencia de irnos por ahí, porque al experimentar o ser partícipe de eso puede ser, ¿verdad?, un camino en el cual regresar se puede hacer difícil. Hay una otra preguntita que nos están haciendo. ¿Qué consecuencias les espera a los que practican tal creencia? Según 1 de Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como en idolatría. Por cuanto has desechado la del Señor, Él también te ha desechado para no ser rey. Mira, ahora mismo, ¿verdad?, aquí 1 Samuel está hablando sobre estas experiencias de una situación en particular, pero la está comparando con lo que es la adivinación y lo que es la desobediencia y la idolatría. Estas prácticas, como dicen aquí, ¿Dios las aprueba? No, claro. No, ahora mismo todas estas prácticas van por la misma línea, que es el espiritismo. Y hay que entender que todo eso parte de una verdad, que los muertos nada saben. Y Satanás desde un principio, ¿te acuerdas como engañó a Eva desde un principio? Exacto. Dijo que ella que no iba a morir. No iba a morir. Y todo parte de lo mismo. Y hay que entender que nosotros, ¿verdad?, tenemos que vivir una vida y a conciencia de que nuestras acciones tienen una repercusión. Sí. Aquí lo que estamos hablando, básicamente, que si nosotros no nos afejamos a las cosas espirituales, lo que va a surgir es que, entendiendo que eso es a través de los estudios, o sea, a través de la Biblia, el Señor nos educa a nosotros que nosotros debemos estar estudiando la Biblia y conociendo que el enemigo va a hacer cualquier tipo de cosa para poder engañarnos. Y mantenernos ocupados. Ocupados en haciendo cosas que no es, pues, especialmente lo que tiene que ver con la adoración. Todo tiene con la adoración, la van a final. Ese es el punto de partida. Pero en este caso particular, en lo que estamos diciendo, en el 1 Samuel, es eso. Estamos apelando a la conciencia de las personas. El que no practiquen tales cosas. ¿Por qué? Porque al hacerlo se está rebelando contra lo que es el plan de Dios. ¿Verdad? Si Dios nos dice, mira, cuando tú mueres ya tu conciencia, tu sentimiento, el raciocinio paró. Sí. Después de eso no hay nada. Es como si fuera un sueño, ¿verdad?, un profundo, hasta que Él, ¿verdad?, venga las nubes del cielo, sí, y levante, ¿verdad?, a los escogidos. Esto tiene que ver mucho, fíjate, con la inmortalidad del alma. Eso es lo que tiene que ver con todo esto. Que dejándole entender a la gente que tú puedes hablar con los espíritus, que se muere, entonces. Y eso o que tal vez, brujería, exacto, que es una relación directa. Exacto. Y también Satanás quiere que tú creas esto, que tú te intereses por esto y que tú lo practiques, porque de esa manera, al tú tal vez morir y tener, ¿verdad?, esta idea de que después de la muerte tenemos como una segunda oportunidad, pues tú puedes vivir la vida relajado, hacer lo que tú quieras, que si no fallamos en esta, pues tenemos como que un segundo intento. Exacto. Y es lo que volvemos a partir de lo mismo. O sea, nuestras acciones tienen repercusión. Y Dios quiere que aprendamos lo que es la verdad, que sigamos ese camino para que entonces podamos tener este privilegio de estar con Él en las mansiones celestiales por toda una eternidad. Otra cita referente a la pregunta que acabamos de, en verdad, de
exponer, la vamos a repetir. Sí. ¿Qué consecuencia les espera a los que practican tal creencia? Otra cita que esta se encuentra en Isaías 1:28 dice así, dice, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una y los que abandonan al Señor perecerán. Dios quiere que al pecador se le castigue y se mantenga perdido. No, eso no es propósito. El Señor es tan, pero que tan misericordioso que los que nos están sintonizando ahora tienen que entender que todavía hay esperanza. Hay esperanza, claro que sí. Que no es, o sea, no es esta experiencia de que si nosotros estamos escuchando este tema, ¿verdad? Es porque Dios así lo ha decidido. Y si nosotros identificamos a alguien que necesita que este tema sea, ¿verdad? Que lo escuche, que lo estudie, vamos a compartirlo, porque todavía gozamos del privilegio de tener en el cielo a alguien que está para nosotros, que está intercediendo, que es nuestro Dios, ¿saben? Alguien que es misericordioso, amoroso, que cuando entendemos eso podemos decir, Señor, gracias, agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros vivir vidas, ¿verdad? Agradables a lo que Él quiere. Hay otra pregunta. Nos dice que ¿cómo será recompensado el justo? Ya vimos que la pregunta anterior, Sí. los que decidan irse por ese camino, pues tristemente, ¿verdad? Dios, en su inmenso amor, nos da el privilegio de nosotros decidir. Exacto. Pero al que se mantenga justo, Pues mira, Mateo 25, 31 hasta el 36, nos dice que, pero cuando el Hijo del Hombre, sabemos que es Jesucristo, venga en su gloria y todos los ángeles con él, ¿sabes? No viene solo. Entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ahora mismo, esto de ovejas, yo le estaba explicando este análisis de lo que es cabritos y ovejas a unos niños que yo estaba dando estudios bíblicos. Y entonces yo le explicaba, pero ¿por qué ovejas y cabritos? ¿Qué tiene que ver eso? Y yo digo, bueno, pues eso es, ¿verdad? Una metáfora que se utiliza para entender que estas ovejas, ¿verdad? Siguen al pastor, son obedientes, en cambio los cabritos siguieron su propia dirección sin escuchar la voz del pastor, ¿verdad? Esa es la diferencia y Dios quiere nuestro bien, por eso nos pide que si nosotros le amamos, le seamos obedientes y nos compara entonces con una oveja. En conclusión, Vamos a la conclusión de esta noticia y hay que recalcar, ¿verdad?, que tristemente el sistema educativo de los Estados Unidos ha permitido que la enseñanza dirija a la humanidad hacia el mal, porque cuando yo tengo una tierra, ¿verdad?, que se proclamó lo que son los diferentes derechos, derecho a la libertad, el derecho a la expresión, ¿verdad?, y se cimentó en lo que era una nación con derechos que igual a lo que dice la iglesia, pues es triste cuando se proclama el enseñar a nuestras escuelas la adoración al enemigo. lo que se está diciendo aquí básicamente es que todavía la iglesia y el Estado está dividido, o sea, no está unido. Entonces, al mismo tiempo, nosotros tenemos derecho, especialmente en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, donde que tenemos libertad de expresión. Aquí que está el detalle. Y hasta ahora todavía tenemos un derecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú puedes elegir lo que tú quieras, o sea, no hay problema con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos derechos. Pero va a llegar un momento dado que eso no va a ser así. Pero mientras tanto, como hay derechos, pues puedes crear la iglesia que te dé la gana y enseñar lo que te dé la gana. Y eso es lo que está pasando en las escuelas. Hemos hablado aquí de noticias de lo que es, ¿verdad?, de lo que son estos cursos después de escuela, after school,
que son los clubes satánicos Y de hay, los niños. exacto, y hay otra cosa más que tú sabes que las escuelas, más bien las públicas, no permiten oraciones, ellos no permiten que Ya lo oren. están O sea, que restringiendo. ya eso no permiten eso, ¿eh? O sea, que, ¿por qué? Porque hay unos derechos, tiene que ver con los derechos, ¿eh? Eso es lo que estaban apelando esta gente. Si los cristianos pueden adorar a su Dios, ¿por qué no nosotros podemos ejercer? Y por esos derechos es que está pasando ¿verdad? Esta situación en los Estados Unidos. Pero nosotros sabemos que la Biblia nos habla sobre eso, sobre ese tipo de brujería, ¿ves? Sí, ¿qué dice? Que al final del tiempo todo va a ser respecto a lo que es la inmortalidad del Del alma, alma. ¿verdad? Y otros asuntos también como el correcto día de El día Así de que la oración. son, como te digo, son dos temas bien abundantes que van a envolver al mundo entero al final del tiempo. Y nos dice que veremos a quién le depositamos la confianza de educar nuestros hijos. Muchas veces tenemos la oportunidad de que nuestros niños, nuestros hijos, estén en un sistema cristiano. Y a veces lo vemos difícil de que pues hay que pagar tal vez un poquito más, pero es un sistema, ¿sabes? Que les va a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Valores, moral y lo que Dios quiere para ellos. Versus a lo que te puede dar el mundo. Aquí yo lo he dicho varias veces, o sea, yo no estoy aquí para promover ningún tipo de educación, estoy para aquí, pero yo entiendo que nuestros hijos en las escuelas que son religiosas, que yo entiendo que ahí donde ellos por lo menos le enseñan un poquito el temor de Dios, claro. ¿sabes? En la escuela pública no enseñan eso, ni tan siquiera permite que oren, ¿sabes? O sea que, pero están bueno, nuestros hermanos oyentes, donde quieren ellos enviar a sus hijos, ¿no? Nosotros no podemos, bueno, porque como acaba de decir, que también es costoso también, porque tampoco no Sí. es... Pero ahí entra en nosotros actuar por fe. Por fe también. Porque cuántos testimonios, ¿verdad? Conozco de gente que no puede poner los niños en estas escuelas ¿verdad? Por ser un poco más costosas, y Dios nunca las ha desamparado y siempre aparece el recurso para mantenerlos ahí. Sí, me parece, si tienen fe. Si tienes fe. Sí. Así que el temor a Jehová es lo que nos va a conducir a la patria celestial. Eso Sí. es súper importante que lo entendamos. También nos dice que velemos y qué, Y que oremos. y que oremos. Vemos, ¿verdad? Que cada vez yo, cuando estaba haciendo la noticia, decía, qué increíble que ya todo como que se ha hablado tanto, se ha normalizado tanto, que ya como que algo parte del diario vivir, como que pues te enseñamos en esta universidad un currículo, vamos a decir, de biología, pero también hay brujería, si quieres aprender. Es increíble. Sí. Cada vez más el temor a Jehová se está perdiendo, porque el Espíritu Santo se está retirando, ¿verdad? Sí. Y lo que buscamos es un despertar de que abramos nuestros ojos, el tiempo se está acabando. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? Que nuestro diario vivir sea una ofrenda viva, como dice la Biblia, en adoración a nuestro Dios. Eso es así. Así que los nos esperamos. esperamos. Buenas tengan cada uno de ustedes. Es un placer volver a estar con ustedes en la presentación de esta noche. Saludos para los que están presentes, tanto como los que están a través de las redes, cualquiera de las plataformas. Esperamos que con la ayuda del Señor podamos tener un mensaje que nos ayude a remodelar nuestras vidas y que nosotros podamos seguir el modelo perfecto, que es el modelo del Señor Jesús. Oremos. Señor y Padre, gracias que en tu bondad nos permites compartir las verdades que nos has regalado con los hermanos, tanto presentes como los que están o habrán de examinar la información a través de las redes sociales.
Ayúdenos a cooperar con el Espíritu Santo, que aquel día cuando tú regreses estemos listos, preparados para ir a vivir contigo para siempre. Bendice a la iglesia adventista, bendice a los líderes y ayúdanos a todos para que podamos escuchar la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo quiero leerles una cita. Está en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. No es aconsejarnos, es solemne. Amonestarnos. Se necesita humildad para recibir amonestaciones. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Y la vez pasada estábamos considerando al pueblo hebreo, el título de la presentación en general, primero, segundo y tercer Éxodo, y hablamos sobre los tipos, los antitipos y cómo el Éxodo pasado, que significaron los hebreos cuando salieron de allá de Egipto, es una figura, es un tipo del Éxodo final, que es el que se ha de llevar a cabo muy pronto, en donde nosotros abandonaremos este planeta, donde Babilonia gobierna. Muy pronto el Señor Jesús va a venir para llevarnos fuera de este lugar y que podamos recibir la recompensa, el premio, la Canaán celestial, la Nueva Jerusalén y eventualmente, después de los 1000 años, la tierra nueva. Habíamos dicho que una de las cosas que opacó el triunfo de los hebreos cuando salieron de Egipto es porque lamentablemente salieron con hábitos que más bien estaban ligados al paganismo. Moisés había tratado de instilar en la gente la verdad que el Señor había legado al pueblo hebreo, que le habían comunicado a través de Abraham, Isaac, Jacob y el resto de los que precedieron a Moisés y los que salieron de allá de Egipto. Uno de los primeros retos los desafíos fue el apetito. Ellos salieron prácticamente enfermos de ese lugar debido a la dieta a la cual habían sido expuestos durante todos esos años, de manera tal que era necesario ahora que Dios los volviera a reentrenar y para que ellos pudieran entender la voluntad de Dios, lo que el Espíritu quería comunicarles, era menester que su dieta fuera cambiada por una dieta nutritiva, una dieta que pudiera purgar la contaminación a la que ellos estaban sometidos durante esos años de esclavitud. El desafío número 2 para ellos ahora es la obediencia. Eso no debía haber sido mucho problema porque ellos habían estado sometidos y eran obligados a seguir las indicaciones de los vigilaban mientras estaban allá en la tierra de Gosén, allá en Egipto. En Éxodo, el capítulo 16, el versículo 4, dice, y Jehová le dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Este versículo, sin lugar a dudas, anula la idea que tienen muchos profesos cristianos de que la ley de Dios era desconocida hasta el Sinaí. El hecho es que la ley de Dios es tan eterna como Dios. La ley es una descripción
el trasunto, dice el Espíritu de Profecía, del carácter de Dios. Y el Señor quería probar al pueblo hebreo a ver si ellos podían ajustarse a la ley, a los principios, a los valores de la ley divina. El versículo 5 dice, mas en el sexto día, está hablando del pan del cielo, el alimento, la comida que el Señor les estaba dando día tras día. En el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y nosotros no debemos olvidar la historia para que no la repitamos, porque ustedes saben lo que sucedió. El Señor les dijo, todos los días deben recoger, y por supuesto había algunos de ellos que eran egoístas, otros que no tenían fe en Dios, en realidad no creían en Dios. Y esto fue un mal que lo promovió la multitud mixta que había salido de Egipto con los hebreos, que no fueron sino una tentación para ellos, lamentablemente. Y ellos no se dieron cuenta inmediatamente para haber hecho exactamente como Dios les había dicho y haber eliminado, haberse separado de esas personas que salieron de allá de Egipto. El Señor le había dicho, todos los días deben salir a recoger. Y así lo hicieron, pero los egoístas decidieron que iban a tomar no solamente para hoy, sino que van a tomar también para las meriendas y vamos a guardar para mañana. Y los que lo guardaron al próximo día encontraron que tenía organismos que les había dañado el alimento y no podían utilizarlo. Así que el viernes el Señor le dice, hoy sí deben tomar doble porción, porque mañana sábado, día de reposo, cuarto mandamiento, mañana no encontrarán, porque Dios no va a derramar alimento para ustedes. Así que el día de preparación, ustedes deben tomar doble porción. El Señor quería probarlo, a ver cómo estaba su fidelidad. Aquellos que no tenían fe en Dios, pues fueron y recogieron como recogían todos los días y esperaban que el sábado iban a tener la misma cantidad. Lamentablemente, encontraron una sorpresa triste. El sábado, cuando se salieron a recoger, pues no había nada en el campo y pues si no había alguno de los otros miembros de la familia del pueblo hebreo que quisieran compartir, pues esas personas que fueron desobedientes, pues sin lugar a dudas iban a estar sin alimento. Debido a la desobediencia de los israelitas, muchas almas perecieron sin Cristo. No meramente por el caso del maná, sino porque ellos continuaron obstinados en desobedecer la palabra de Dios. Lo encontramos después en Éxodo del capítulo 20. Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra, la ley escrita por el dedo de Dios. Y cuando él descendió del monte después de los 40 días, el pueblo se habían olvidado del pacto, del beneficio del Señor, y lamentablemente pues se hicieron un ídolo, un becerro, al cual aún le llamaron Jehová, lo cual representa un sacrilegio, una burla para el creador del universo. Pero así lo hicieron y pues tuvieron que pagar con creces el resultado de su desobediencia. Pero el problema es que aquello pasó. Y de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 10:11, dice que esas cosas acontecieron a estas personas, a los hebreos, como amonestación para nosotros los que vivimos en estos últimos días de la historia de este mundo.
Y yo les pregunto, hermanos, ¿será que nosotros no vamos a tomar en serio las enseñanzas bíblicas? Las narraciones que tenemos para nuestro beneficio. Pueden leer Romanos 15:4, donde dice en forma similar que nosotros debemos aprender de aquellos que caminaron delante de nosotros. El caso es que muchos de nosotros hoy día estamos siguiendo las pisadas de ese pueblo desobediente. Isaías, el capítulo 4, los versículos 5 y 6, patriarcas y profetas, lo cita y menciona. Dice, en uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. En otras palabras, Isaías. Vamos a buscar a Isaías. Capítulo 4. Y allí en el capítulo 4, los versículos 5 y 6 dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. En otras palabras, el Señor estaba consciente de que era necesario, era menester que el pueblo fuese protegido. Y no estaba hablando del pueblo hebreo, estaba hablando del pueblo, el último que ha de existir en esta tierra. Y criará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego. En otras palabras, lo que sucedió con los hebreos en cierta medida se convierte en tipo de lo que el Señor ha de hacer con nosotros, los que vivimos en estos últimos días. Porque sobre toda gloria habrá cobertura. El Señor nunca ha fallado, nunca ha faltado en sus promesas. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él está disponible para su pueblo. Y lo que Él ha prometido, el pueblo tendrá su pan, tendrá su agua, tendrá la compañía de Dios. Y durante ese tiempo de angustia, cual nunca antes fue, Daniel 12:1, el Señor estará con nosotros para protegernos, para cuidarnos. En el tiempo de prueba que nos espera, Cristo viviente, página 92, seguimos la cita. En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Isaías 26:20. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar. Algunas personas que dicen, no, Dios no castiga. Pero yo creo que la Biblia es clara. Que no le gusta castigar, eso es cierto. Que no quiere la muerte del impío, eso es cierto. Que Él quisiera que todos se salven, eso es cierto, hermanos. Pero lamentablemente, cuando llegue el tiempo de la ejecución, Él va a tener que ejecutar a aquellos que nunca han querido separarse del pecado. Todos hemos tenido un tiempo de gracia disponible para que si lo deseamos,
nos pongamos del lado de la justicia, de la verdad, del lado de Dios, y el Señor promete protegernos. Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos. El león de Judá, ustedes saben que ese es Cristo, tan temible para los que rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles. Yo espero que hayan captado eso. El león de Judá, Jesús, temible por la fiereza, temible para los que rechazan su gracia, pero para aquellos que le obedecen y son fieles, Él aparece como el Cordero de Dios, manso, humilde. La columna de nube, que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será luz, misericordia y liberación para los que hayan guardado sus mandamientos. Eso es el espíritu de profecía. Cierro la cita. Los éxodos tienen un común denominador. Y el común denominador de estos eventos bíblicos es la esclavitud a que había sido sometido el pueblo de Dios. Después de la promesa hecha a Abraham, sus descendientes fueron esclavizados en Egipto, tal como Dios les había anunciado. Israel, en el año 722, después que habían sido establecidos en la tierra prometida, después que el reino de David y el reino de Salomón había alcanzado las metas que Dios les había impuesto, y el reino del Salomón, de una manera o de la otra, se extendía desde el Éufrates, allá en Irak, hasta el Nilo, en Egipto, y del mar Mediterráneo hasta los comienzos de Arabia Saudita, donde está el área de Kuwait. Dios les había premiado con una tierra que fluye leche y miel. El reinado de Salomón era una cosa fantástica. El santuario que él construyó era en ese tiempo una de las maravillas del mundo. Pero fueron desobedientes 10 de las tribus, y los asirios invadieron, se llevaron esas 10 tribus cautivas, las esparcieron por las naciones del mundo, sacaron gente de aquellas naciones, paganos, y los trajeron a los que más tarde se conoció como Samaria, y los establecieron allí en Israel. Y aquellas 10 tribus desaparecieron de la historia del pueblo judío. Solamente quedaron Judá, Benjamín y la media tribu de Manasés. Después del éxodo que ellos tuvieron de allá de Egipto, ahora son llevados a Siria, pero no regresan. La razón por la cual el Señor permitió que los llevaran a Asiria fue porque ellos asimilaron el paganismo de las naciones vecinas y se convirtieron más en paganos que ninguna otra cosa. Pero quedaban ahora Judá y Benjamín para poner en alto la ley, la gracia, la gloria de Dios. Pero también fallaron, asimilaron la idolatría de los vecinos, y lamentablemente el Señor permitió que Babilonia los sitiara, y en 3 diferentes ocasiones se introdujo en Israel y llevó cautivos a Babilonia desde el año 606 a.C. hasta el año 586. Entraron en el año 606, llevaron gente. El año 592 fue la segunda invasión, y en el año 586, entonces ya el Señor lamentablemente no tuvo misericordia, permitió que Nabucodonosor destruyera la ciudad, quemara el templo, y los líderes de Israel que estaban envueltos en la apostasía, en el paganismo, en la desobediencia,
fueron los primeros en ser arrebatados. Y eso usted lo puede leer en Ezequiel, capítulo 8 y el capítulo 9. El resultado de la desobediencia de Judá y Benjamín está descrito en el libro Segunda de Crónicas, el capítulo 36, los versículos 12 en adelante. Siendo que Judá y Benjamín tampoco aprendieron mucho de la cautividad en Babilonia, eventualmente, aunque regresaron a Jerusalén, hubo un éxodo de Babilonia, no regresaron todos los que fueron para allá, sino que un puñado de ellos regresó prácticamente, en comparación con los que se llevaron. Fue un puñado de ellos, porque otros habían asimilado la cultura y las costumbres de Babilonia, se habían casado con mujeres, con hombres de Babilonia, y esos pues permanecieron cuando Nehemías, Zorobabel y Esdras salieron de allá de Babilonia para venir a reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Pero salieron de Babilonia, pero Babilonia no salió de ellos. Con los hebreos que salió de Egipto salió una multitud mixta. Y si ustedes leen el libro de Nehemías y el libro de Esdras, ustedes se van a dar cuenta, van a notar que estos hebreos, estos judíos, descendientes de Judá, de Benjamín, que fueron llevados allá a Babilonia, cuando regresaron con parejas babilonios, paganos, con hijos paganos, que después tuvieron que hacer un sacrificio cuando llegaron a Israel, a Jerusalén, y encontraron que no todos estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Estos que eran los que murmuraban y se quejaban todo el tiempo eran la cizaña, los instrumentos satánicos que contaminaron al pueblo de Dios. Se quejaban de la dieta. ¿Les parece familiar? Del sábado. Es que el sábado, que yo quisiera ver este programa, pero que yo quisiera hacer lo otro, pero que yo quería ir a visitar, pero es que tienen una boda y es que tienen una fiesta. La obediencia, la falta de entretenimiento, se quejan de los sacrificios que tienen que hacer, las restricciones salvíficas que Dios les recomendaba. No os juntéis en yugo desigual, dice el Señor. Y ese fue el problema que ocurrió con Israel. El mismo rey Acab se casa con una sacerdotisa pagana, idólatra. Y ustedes todos saben el resultado, está allí en Primera de Reyes, del capítulo 17 en adelante. No os juntéis en yugo desigual. Al unirnos en compañía con los incrédulos, corremos mucho. El tercer éxodo, ese es definitivo. Ese va a ser final. Este no es para salir de una ciudad o imperio terrenal para llegar a otra ciudad aquí en el planeta Tierra. El destino de los que formen parte del tercer éxodo es la patria celestial, la nueva Jerusalén. Dios tiene, hermanos, que desalojar este planeta, como desalojó a los cananitas para dar paso a los hebreos. Tiene que desalojar este planeta para descontaminarlo del pecado y la maldad que impera en el mismo. Dios no puede permitir que esto continúe de la manera que está. Enfermedad, crimen, matanza, mentira, adulterio. De no purificar este planeta sería perpetuar el círculo vicioso de la maldad que impera en el mismo. Es triste. ¿Por qué fracasaron los primeros éxodos? El de los hebreos de Egipto y el de los judíos cuando salieron de allá de Babilonia. El problema no radica en Dios. El problema no era Dios. El problema es el ser humano. El problema somos nosotros.
aunque experimentaron los resultados nefastos del pecado, se negaron a erradicarlo de sus vidas. De hecho, aquellos que regresaron a Jerusalén, que trajeron mujeres paganas de allá de Babilonia, ellos sabían lo que el Señor les había dicho como pueblo. Ahora, ¿cuál será la diferencia en el tercer éxodo? La diferencia es que no será admitido nadie. En la tierra nueva, en la Canaán celestial, no será admitido nadie que haya consentido en que Dios lo santifique, en que Dios erradique el pecado de su corazón, de su mente, antes de que se cierre el tiempo de la gracia. El pecado tiene que ser erradicado, porque una vez que se cierre la gracia, una vez que Jesús se levante del lugar santísimo, donde está oficiando como sumo sacerdote de su pueblo, donde está intercediendo por el pueblo, donde está llevando a cabo el juicio investigador, donde está probando los que han de pasar por las 7 postreras plagas sin ver la muerte. El Señor tiene que limpiar, tiene que purificar la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues uno de los métodos va a ser la ley dominical. Página 80 a la 82, Testimonios 5, en inglés. Dice que cuando la ley dominical sea puesta en efecto, los cobardes, los medio convertidos en la iglesia, abandonarán nuestras filas para ir a unirse con los enemigos. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 547 o 457. Pero allí dice bien claro que aquellos que desobedezcan abiertamente las normas de la salud, las leyes de la salud, finalmente abandonarán el pueblo. Tercer elemento de purificación está en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 2 y el capítulo 3, donde el testigo fiel y verdadero le da un mensaje al ángel, al líder, al encargado de vigilar la viña del Señor, a los líderes de la iglesia. Escríbele al ángel de la iglesia de la Odisea. Y el testigo fiel y verdadero le dice: yo conozco tus obras, no hay manera de que me engañes. Yo sé la condición en que estás. Yo quisiera que fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, lamentablemente será necesario que te vomite de mi boca. Y ellos tratan de defender su causa. Y el Señor le dice: yo sé que ustedes piensan que son ricos, que lo tienen todo, que no tienen necesidad de nada, y piensan que sus vestimentas son las mejores, y piensan que su visión es clara, pero yo les digo que son ciegos, desnudos, viles. Es triste. Y cuando usted menciona la condición de la iglesia, algunos de los hermanos se ofenden porque usted les repite la sentencia del testigo fiel y verdadero, que no es otro que Jesús. Jesús no engaña a la iglesia. Jesús no viene para adular la iglesia. Jesús viene para amonestar la iglesia, llamar la atención de la iglesia. Yo sé tu condición y yo tengo la solución para tu problema. Tú necesitas comprar oro refinado en fuego, y eso
Es símbolo, dice la sierva del Señor, del amor, la fe. Le falta amor, le falta fe a la iglesia. Necesitas comprar colirio para que sanes tu visión, tus ojos, para que entiendas, interpretes con claridad lo que el Espíritu está tratando de decirle a la iglesia. Necesitas vestiduras blancas y yo las tengo y yo te las voy a vender sin precio. Te las voy a vender de balde. Si no es más fácil, no lo puede hacer el Señor Jesús. Él quiere eliminar el pecado de la iglesia, pero la iglesia se resiste. Y es triste. La evidencia fue proporcionada por el mismo Dios en la persona de Jesús, quien se hizo hombre para mostrar que sí se puede obtener la liberación permanente de la contaminación del pecado. Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en otro lugar dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Pablo dice, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Por eso Jesús nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es la característica de esa última generación a la cual el diablo se enfrenta, el dragón se enfrenta personalmente. Pero dice en Apocalipsis 12, el versículo 17, que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes, el residuo, el resto, los que quedan al final de la historia de esta tierra. Y el Señor Jesús está satisfecho con la condición de esa última generación, de esos que a la hora 11 Jesús puede decir de ellos, como dijo de Job, como dijo de Enoc, el diablo, el dragón, fue a hacer guerra contra el remanente, porque el remanente guarda los mandamientos de la ley de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Jesús mostró si se puede obtener la liberación permanente de la contaminación del pecado. Y si Dios no puede eliminar el pecado de nosotros, entonces tenemos problemas. Porque Dios lo puede hacer todo. Enoc no murió, no falleció. ¿Por qué? Porque su condición ya le permitía ser trasladado al cielo. Elías, la misma situación. Resumiendo, en el primer éxodo Moisés los liberó de Egipto, pero no los libertó del pecado. En el segundo éxodo, Ciro, Darío, Esdras, Nehemías, Zorobabel y Artajerjes elaboraron un decreto para legalizar el retorno del pueblo a Jerusalén, pero no pudieron dar un decreto que les impidiera a esos judíos volver a la maldad que les causó los 70 años de esclavitud. Ni Egipto ni Babel salió de ellos. Por eso cuando Jesús viene a su pueblo, a Jerusalén, hecho hombre, la iglesia estaba en una condición tal de rebelión que se atrevieron no solamente a desafiar a Jesús, el Santo de Israel, sino que tuvieron la osadía de ponerlo en una cruz y matarlo. La evidencia es clara. El hombre posee una naturaleza pecaminosa que, a menos que reconozca su incapacidad para eliminarla de sí y elija solicitar ayuda divina para erradicarla del sistema, jamás será verdaderamente libre. Necesitamos ser libres. Y la única manera que podemos ser libres es cuando sacudimos la naturaleza carnal de nosotros mediante el poder del Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo desarrolle una naturaleza espiritual,
una naturaleza divina, tal como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Hermanos, el Señor nos ayude para que nos rindamos delante del Señor y que podamos, por su gracia, alcanzar la perfección de carácter que necesitamos para ser trasladados al cielo. Cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Cristo perfectamente, Él vendrá a reclamarlos como suyos. Dios les bendiga, Dios les cuide. Oramos. Bendito Dios y Padre Santo que habitas en el cielo, te damos las gracias porque hemos tenido la oportunidad de revisar material, declaraciones bíblicas y del Espíritu de profecía que es necesario que nosotros las pongamos en práctica en nuestras vidas. Sabemos que muy pronto el Señor Jesús ha de regresar a este mundo. Todo en esta tierra, todo lo que está sucediendo indica que el tiempo es sumamente breve. Ayúdanos a estar preparados. En el nombre de Jesús. Oye, Iván, ¿y cómo estuvo esa programación? Wow, de verdad que me la disfruté. Yo sé que todos ustedes también se la disfrutaron. Y de verdad que estoy mirando hacia el futuro para las próximas. ¿Y tú, Yolanda, cómo la encontraste? Me encantó, especialmente la predicación que estuvo muy excelente. Y queremos decirle... ¡Les esperamos!